encanta, como dice Maru, es un privilegio compartir las verdades que transforman vidas, porque pues cuando lo vives, cuando sabes que es real, pues lo que más quieres es compartirlo. Entonces, pues acompáñenme a orar. Señor, pues gracias por este tiempo, gracias por cada corazón que está aquí, Señor, gracias porque tus ojos están puestos en nosotras. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, Señor, que no sean mis opiniones, que seas tú y tu palabra, Señor, que tiene poder para transformar y para dar vida. En el nombre de Jesús, amén. Pues el tema es un tema que a mí me apasiona, creo que es un tema muy necesario, que es la identidad. Creo que es un tema que se dice muchos, pero a veces se medita poco, ¿no? No sé si les pasa que a veces tenemos conceptos que repetimos tanto y sobre todo dentro de la iglesia los conocemos, los repetimos, pero a veces no, en realidad ni los entendemos, ¿no? Entonces siempre es bueno preguntarnos, siempre es bueno cuestionar de qué se trata, ¿no? Y el tema le puse a su imagen y vamos a hablar hoy de identidad. La identidad en Cristo, como les decía, es algo que pues escuchamos, cuando nos convertimos nos hablan de que somos nuevas criaturas, pero a veces son conceptos que no los hacemos propios, que no los hacemos personales o que simplemente no sabemos cómo aplicarlos en nuestro diario vivir. Y no sé si se habrán dado cuenta, pero a veces repetir y repetir y repetir una verdad bíblica acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de mí misma, no significa que la crea. La tengo aquí y dicen que la distancia más larga es de la mente al corazón, ¿no? Pero no sé cómo vivirla o no sé si de verdad es para mí. Y esto pasa porque nuestro entendimiento muchas veces sigue en tinieblas. O sea, tenemos el conocimiento, pero nuestro entendimiento sigue enraizado en esas mentiras con las que crecimos y que nos taladran y que nos taladran. Y por un lado tenemos la palabra, pero por otro lado tenemos lo que hemos escuchado y seguimos escuchando. Y bueno, Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es, bueno, tengo muchos muy favoritos. Este es un versículo muy favorito porque aquí nos dice cómo tiene que empezar nuestro cambio y tiene que empezar renovando nuestro entendimiento, lo que creemos. A mí me gusta mucho ver las definiciones porque me ayudan a entender los conceptos y la definición de identidad dice así: la identidad de una persona es el conjunto de cualidades, creencias y características que la hacen única y la definen frente a los demás. Se compone de factores como la familia, la cultura, las experiencias personales, las interacciones sociales y los rasgos físicos, y responde a la pregunta fundamental: ¿quién soy? Esta construcción es un proceso que comienza en la infancia y evoluciona a lo largo de la vida. Ese es el concepto de identidad. Pero en realidad la identidad es donde buscamos significado, propósito y un sentido de bienestar. Aunque no estemos muy conscientes, todas aquí actuamos de acuerdo a una identidad que nos hemos creído, que nos define y que influye en lo que pensamos, en cómo reaccionamos, en nuestro comportamiento, en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, yo soy mamá, es parte de mi identidad y mucho de lo que hago y no hago tiene que ver con esa identidad. Si alguien su identidad la tiene en su apariencia física, pues va a cuidar lo que come, va a hacer mucho ejercicio, va a estar muy consciente de su físico, ¿no? Los jóvenes buscan identidades a veces en lugares que no son muy correctos, como en las pandillas, ¿verdad? Porque están buscando su identidad y un sentido de pertenencia. Entonces, tiene más de influencia en nuestra vida de lo que a veces creemos, lo que pensamos de nosotras mismas. Y existen dos maneras, solo dos maneras,
como dice la palabra, hay camino de vida y hay camino de muerte, ¿no? Hay dos maneras de definir nuestra identidad. Y hay un autor que a mí me encanta, que se llama Paul David Tripp, se los recomiendo mucho, y él habla mucho de nuestra búsqueda horizontal y vertical. Y con la identidad pasa lo mismo. O busco mi identidad de manera horizontal, en lo que hay aquí y ahora, en esta parte de la identidad, ¿sí? En lo que la creación me afirma que yo soy, o busco mi identidad de manera vertical, en Dios a través de Cristo, que es la única, verdadera. Entonces, ¿qué pasa? O me defino de manera vertical o me defino de manera horizontal. Y la identidad horizontal tiene que ver con lo que hago, con mis logros, con mis relaciones, incluso con mi rectitud, con mi servicio, con mi rol de mamá, hija, esposa, profesionista, estudiante, con mis posiciones, con lo que tengo. Esa es mi identidad horizontal. Mi identidad vertical es la que encuentro en Cristo, solamente en Él. Yo soy quien Dios dice que soy y quien Cristo me hace ser. Y estoy segura que aquí, como mujeres creyentes, pues todas sabemos que somos hijas de Dios, ¿verdad? Todas sabemos que somos nuevas criaturas, pero aquí mi pregunta, y a mí me gusta mucho hacer preguntas, porque creo que las preguntas nos ayudan a meditar un poquito. ¿Estamos viviendo como tales? ¿Estamos viviendo como hijas de Dios? ¿Qué es lo que reflejamos la mayoría del tiempo? ¿Cómo sé dónde está sostenida mi identidad? Bueno, les voy a dar unas pistas. Voltea a ver aquello que más amas. Voltea a ver aquello que te quita la paz, lo que te causa conflicto, las cosas o las personas que determinan tus decisiones. Eso te va a dar una pista de dónde está sostenida tu identidad. Y sé muy honesta en cómo son tus reacciones día a día en lo cotidiano. O reflejas el fruto de su espíritu con sus 9 características, o tu vida está llena de queja, de ansiedad, de intolerancia, de temor, de juicio. Eso te va a confirmar dónde está tu identidad. ¿Has olvidado quién eres en Cristo? O a lo mejor nunca lo has tenido claro. A lo mejor ni siquiera has entendido qué significa estar en Cristo. O a lo mejor dices, eso no es para mí. Cuando nos convertimos, a todas nos enseñaron, creo yo, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer, ¿verdad? Nos dan como una lista. Ya eres cristiana, entonces esto está correcto, esto está incorrecto y adelante. Cuando en realidad hay algo muchísimo más importante que tenemos que aprender y grabar en nuestro corazón, que es asegurarnos de que en Cristo somos sus hijas amadas. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué significa ser rescatadas y redimidas? Bueno, algunas no, son muchísimas, pero les voy a decir algunas. Somos transformadas. Él hace todo completamente nuevo. Él toma la historia personal de cada una de pecado y las heridas y escribe una nueva historia de sanidad y justicia, pero en la cual Él es el personaje principal, no nosotras. Él toma nuestra esclavitud y nos da libertad. Él toma nuestros lamentables intentos de justicia y nos ofrece su propio expediente perfecto. Él toma nuestros esfuerzos fallidos de construir nuestra propia identidad y nos ofrece su identidad. Martin Lloyd-Jones dice, nuestra mayor necesidad es llegar a ser quienes ya somos en Cristo. Es una realidad, no es a ver si lo logro, a ver si doy el ancho. Ya somos. Colosenses 2, 9, 10 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad.
estamos completas en Él, ya estamos completas en Él, pero seguimos siendo una obra en proceso. Es muy fácil olvidar quién soy en Cristo. No porque una vez lo entendí, quiere decir que ya todos los días me voy a levantar, yo soy en Cristo. No, lo olvidamos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que nos dice todo lo contrario. En un mundo que me ofrece un sinfín de lugares donde encontrar una identidad de manera horizontal. Somos mujeres, muchas somos mamás, hay profesionistas, hay estudiantes, hay servidoras de la iglesia, aquí hay maestras, hay gente muy bella, hay gente con necesidad, hay gente próspera, hay gente... Ahí encontramos nuestra necesidad en este mundo. Pero todo esto es temporal, todo puede cambiar en un segundo y creo que aquí tenemos muchas historias de cómo todo, de la noche a la mañana, lo que tenías ya no tienes, lo que eras dejas de ser. Entonces lo que hacemos y lo que tenemos no nos define. Todo se trata de Él, todo se trata de Cristo. Juan 4, 13, 14, Jesús mismo contestó: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Si esa agua viva corre y dice que es posible, a través de nosotros, ¿saben qué? Nos va a saciar, nos va a dar gozo, va a llenar nuestra necesidad de aprobación y de búsqueda en otros lugares, nos va a dar propósito. Cuando llega el temor, la ansiedad, porque llegan, claro que llegan, la ansiedad, la desesperación o a lo mejor el pecado, es porque estamos atravesando crisis de identidad. Se nos olvida quiénes somos y tenemos que predicarnos el evangelio a nosotros mismos. A veces decimos, pues es que a mí ya me compartieron el evangelio hace 40 años ya, me lo tengo que predicar continuamente. Me tengo que estar recordando quién dice Dios que yo soy y eso no cambia. Aunque mis circunstancias cambien, aunque esté en patas para arriba, eso no cambia lo que Dios dice que soy. Tengo que tener presente, hay algo que yo llamo el trío maléfico, que es Satanás, mi carne y el mundo, ¿sí? Tengo que tener presente que Satanás es un enemigo, que viene a robar, a matar y destruir, y quiere robarme mi identidad. Tengo que entender que vivo en un mundo caído, donde todo es relativo, donde ahorita ya no hay verdad. Tu verdad es diferente a mi verdad y sobre todo mi identidad, ahorita ya todo se vale. Tú puedes ser perro si quieres, o sea, ya no hay una verdad. Entonces, aparte de Satanás y del mundo, mi carne, mi propia carne, es muy propensa a desviarse. Lo dice Jeremías 2:13. Dios dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuáles son esas cisternas rotas? Esos lugares donde busco una identidad que no es Cristo. La excelente noticia es que sí tenemos una identidad verdadera, constante, fiel, eterna. Y ¿saben qué es lo mejor? Que esta identidad se recibe, no se consigue, no depende de mí, no depende de mi rendimiento, no depende de mis obras, de mis logros, de mis roles, sino exclusivamente depende de la obra de Cristo. Hechos 17, 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Vamos a repasar un poquito qué significa y qué es lo que obtenemos y no se nos quita. No está, no tiene fecha de caducidad, no tiene letras chiquitas, lo que somos en Cristo. Somos hechas a su imagen, número 1. Nuestra verdadera identidad es que fuimos todas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Esto ya de por sí nos da un valor y una dignidad que nada ni nadie nos puede quitar. Les voy a leer este salmo hermoso de cómo nos hizo de manera única y me encantaría
que lo hicieran personal, que pongan su nombre aquí. Dice el Salmo 139, 13 al 18. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto, todavía estás conmigo. Tú no eres un accidente, no eres un error, no eres un descuido, mucho menos un estorbo, no eres un hijo del ritmo, como dice la broma, ¿no? Se nos chispoteó. No eres un descuido, eres la idea perfecta de Dios. Cada una de nosotras lo somos. El mundo quiere convencernos, aparte, o de que no valemos si no tenemos ciertas cosas o si no somos de cierta manera, o que valemos un montón, ¿no? Que nuestro valor nace de nosotros y que somos dignas y merecedoras, y sobre todo ahorita a las mujeres, con esto del feminismo, híjole, qué triste, nos están queriendo atiborrar de que ya somos hasta superiores y mejores que los hombres, ¿no? Y no es cierto, no somos dignas y merecedoras de ser amadas. Fuimos hechas a su imagen, sí, pero esa imagen se rompió con el pecado. Es una imagen rota y sigue el engaño de la autosuficiencia, de la independencia, de yo puedo, yo soy, yo valgo. No, ¿saben qué? Cuando vivimos así, no nos acercamos al trono de gracia porque no lo necesitamos. Sin embargo, cuando reconocemos que estamos necesitadas, nos acercamos a Dios como seres caídos, quebrados, débiles, pecadores, y entonces aceptamos y clamamos por su misericordia, por su gracia, por su bondad, por su poder y por ese increíble amor que ya demostró en la cruz. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Somos valiosas porque Él nos ama. Nos ama porque somos valiosas. ¿Sí se entiende la diferencia? El mundo no dice, no, es que tú vales mucho, hasta te pueden decir, por eso Cristo, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Por eso Cristo murió por ti porque vales mucho. No, yo valgo porque Cristo me dio ese valor, porque su sangre me dio ese valor. Entonces, somos hechas a su imagen, somos adoptadas en su familia. Al creer en Jesús como Señor y Salvador, pasamos a ser de creaciones a ser sus hijas amadas, a ser familia. Y hay una historia que leí una vez y me encanta y la comparto mucho, una historia de la vida real de un pastor que creo que aplica con esto de la adopción. Y es un pastor que adoptó una niña que ya había sido previamente adoptada por otra familia. Había pasado, creo que un par de años con la otra familia. Por alguna razón esa adopción no cuajó. Pero lo triste es que esa familia habían ido un par de veces a Disney World con sus hijos biológicos y por alguna razón nunca habían llevado a esta niña adoptada. Entonces, cuando el pastor y su esposa la adoptan, uno de sus planes era, en cuanto pueda, la vamos a llevar a Disney World, ¿verdad? Entonces, cuando se lo dijeron, nunca esperaron que este plan, que para él era, wow, voy a cumplir, generar en esta niña, y así lo escribe él, ¿no? Un comportamiento absolutamente diabólico. La niña empezó a portarse terrible, a pelear a su hermana, a robar cosas, a esconder comida, o sea, a insultar, y entre más se acercaba el viaje, peor se ponía. Dice él, yo estuve tentado, de verdad, a no llevarla, la verdad. Y un día dice que se sentó y la sentó en sus piernas y lo primero que le dijo fue la niña, ya sé lo que me vas a decir, que no me vas a llevar a Disney, ¿verdad?
Y ahí le cayó el 20 a este hombre. Dijo, ella está actuando conforme a algo que cree que merece. ¿Por qué? Porque ya lo había intentado varias veces y en todas había reprobado. No la habían llevado. Así que vivía de una manera que la alejaba lo más posible de ir. Es como, pues ya para qué, ¿no? Mejor antes de la decepción, mejor ya me hago el ánimo. Y eso era lo que esta chiquita estaba haciendo. Dice el pastor que él pensó, dice, voy a aprovechar, ¿verdad? Para amenazarla, que si no se porta bien, dice, pero por gracia de Dios no lo hice. Dice, la abracé y le dije, le preguntó, ¿este viaje es algo que haremos en familia? Y si la niña llorando le dijo, sí. Entonces, ¿eres parte de esta familia? Y ella dijo que sí. Dice, entonces vas a ir con nosotros. Dice, sí va a haber consecuencias. Dice, le tengo que enseñar el bien y el mal, ¿no? Dice, pero eres parte de nuestra familia y nunca te vamos a dejar atrás. Dice el pastor, me gustaría decir que su comportamiento cambió, pero no. En lo que hicieron el viaje, la niña seguía, pero portándose mal, ¿no? Dice, llegamos a Disney y en la noche era otra niña, cansada, abrazando su peluche. Dice, era una niña diferente. Dice, estaba agotada, pensaba, llorando. Dice, pero esa facha de rebeldía se había ido. Dice, la abracé y le pregunté, ¿qué tal tu primer día en Disney? Cerró los ojos, dice, se acurrucó con su peluche, después los abrió y le dijo, papi, por fin pude ir a Disney World, pero no porque fuera buena, es porque soy tuya. Me encanta. No es porque somos buenas, es porque somos de Él, somos suyas. Dios nos da una nueva identidad no por lo que hacemos o dejamos de hacer, porque le pertenecemos, porque en Cristo somos ya sus hijas. Ahora, como resultado, claro que hay un cambio de comportamiento. Al sabernos amadas, al sabernos aceptadas, viene una transformación. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es un permiso para pecar, al contrario. Creo que cuando entendemos la inmensidad del amor de Dios, lo único que queremos es agradarle. Lo menos que queremos es desobedecerle. Pero la obediencia se convierte en un resultado, no en un fin. Aquí está la verdadera batalla de la fe. Esta es una frase que encontré que me gustó mucho. No en lo que somos, sino lo que Él es. No en lo que sentimos, sino en sus verdades. Tenemos que vivir por fe, no en lo que siento, no en lo que creo, no en lo que me dijeron, en lo que Dios dice. Otra de las bondades de ser sus hijas es, tenemos propósito, dones y un llamado. El propósito eterno de toda la creación es reflejar a Dios para su gloria, es darle gloria a Él. Ese es general para todos. Pero al ser esas creaciones únicas y pensadas y vistas y hechas de manera única, porque nadie somos iguales, Dios nos ha dado también dones y talentos muy personales a cada una de nosotras, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no tengo que compararme. No tengo que ver que yo no tengo el don que mi hermana tiene o que a mí me encantaría cantar. No canto, pero nada. Dios me dio otro don y a cada una de nosotras nos dio dones diferentes y me encanta pensar que esas buenas obras tienen mi nombre y las tuyas el tuyo y las tuyas el tuyo y cada una Dios nos da nuestro paquete de buenas obras y esas son las que tenemos que cumplir. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. No en ver lo que las otras tienen o tienen o lo que me gustaría tener. Dios es el mismo, pero cada una aquí somos diferentes y nos relacionamos diferente. Porque aparte nos dio un temperamento, nos dio unas características muy particulares y el otro día
una amiga me encantó porque dijo, es como si Dios tuviera hijos únicos, ¿no? Cada una somos únicas para Él. Otra de las cosas que hace esta identidad en Cristo es, nos ubica en el lugar correcto, ¿sí? Si se acuerdan, había un meme que decía, ubícate, ¿no? Creo que ahí tenemos muchas veces un problema de ubicación. Y nuevamente, ¿por qué? Porque en este mundo dice que nuestra identidad la obtenemos en lo que hacemos. Y entonces, como creyentes, tenemos el peligro de creer que con Dios es igual, que mi identidad con Él depende de lo que hago para Él. Y estoy convencida que esta es una de las áreas donde Satanás ha ganado mucho terreno en las iglesias, tristemente, haciéndonos creer que nuestra identidad está basada en lo que hago para Dios. Ya no en lo bueno y malo, porque ya cuando tenemos tiempo caminando en el Señor, pues ya sabemos qué le agrada y qué no, ¿verdad? Ya no estamos hablando de lo bueno y lo malo, estamos hablando de lo mejor. Y creemos muchas veces en esta, yo le llamo la trampa del desempeño. Tengo que hacer para Dios, como si Dios nos necesitara, cosa que no nos necesita. Y a veces estamos haciendo cosas buenas por motivos incorrectos, buscando nuestra gloria, buscando que nos vean, buscando que se den cuenta que somos bien espirituales. Y se pierde todo el sentido. No porque digan es para Dios significa que Dios está en las cosas. Me encanta saber, y siempre lo he dicho, me encanta y me preocupa al mismo tiempo saber que Dios conoce mi corazón. Me preocupa porque yo puedo dar una imagen acá, pero Dios sabe realmente qué estoy buscando. Y al mismo tiempo es un descanso, porque la gente puede pensar lo peor de mí y yo sé que Dios conoce mi corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado de por qué estamos haciendo las cosas. El trono de mi corazón, el trono de mi vida, le corresponde solamente a Dios. Y todos los días, tengo otra amiga que también me encantó, que me dice, todos los días me subo en el trono y me tengo que bajar, ¿sí? Todos los días queremos usurpar el lugar de Dios en nuestras vidas y ser nosotras las protagonistas. Todos los días queremos que la vida se trate de mí, de mis necesidades, de mi comodidad, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito. Tengo que bajarme del trono. Ese solo le pertenece a Dios. Y miren, todo tiene que ver con la manera en cómo fuimos hechas. Fuimos hechas para la gloria, pero no la nuestra. Fuimos hechas para darle la gloria a Dios. Y al igual que Adán, cada una de ustedes y yo corremos ese riesgo de convertirnos en ladrones de gloria, en buscar nuestra propia gloria. ¿Y saben qué pasa cuando hacemos eso? Cuando perdemos piso, o nos vamos para arriba o nos vamos para abajo. O nos sentimos superior a la mayoría, o nos sentimos que no podemos hacer nada. O caemos en la arrogancia, o caemos en el menosprecio. Por eso no podemos tener nuestra identidad en algo más que no sea Cristo. Porque ahí, como dice el dicho, en Cristo el suelo está bien parejo. Ahí no hay ni para arriba ni para abajo. La identidad del Evangelio, esto es lo grandioso. Y a mí me encanta cómo Dios es el único que puede combinar conceptos que nuestra mente humana no puede combinar. Misericordia y justicia. Yo no puedo. O quiero justicia o doy misericordia, pero las dos cosas juntas no da para. Y sin embargo, en Cristo, eso tenemos, justicia y misericordia. Bueno, de igual manera, la identidad en el Evangelio, por un lado, nos humilla, porque nos hace ver quiénes somos realmente, pero nos levanta al mismo tiempo. Por un lado, nos ubica nuestra necesidad, nuestra, ¿cómo se podría decir? Nuestra insuficiencia, pero por otro lado nos llena de poder, un poder que no viene de nosotros y que para poder expresarse necesito humillarme delante de Él, necesito reconocer que, les voy a decir algo que a mí me ayuda mucho, porque soy de repente muy visual,
No se trata de mí. Esto es un parteaguas en mi vida. No se trata de mí. Eso cambia completamente. Cómo enfrento mi vida, mis relaciones, las dificultades, los dolores, las incomodidades. No se trata de mí. Quien define mi valor es Dios. No soy yo, no son los demás, no es el mundo. Y les hago otra pregunta. ¿A quién le permites que determine tu valor? ¿Qué opiniones son las que más te importan? Porque eso hace que un día te sientas bien y que un día te sientas mal, porque saben que todo lo que hay en esta tierra cambia, todo el tiempo cambia. Quien hoy te admira, a lo mejor mañana te da el portazo. No podemos estar dependiendo en lo que las otras personas digan de nosotros. No podemos estar dependiendo de cómo me veo, porque el tiempo pasa y la carne se cae para todos lados. Entonces tenemos que encontrar nuestro descanso, nuestra esperanza, nuestro propósito y nuestra identidad en el único que no cambia y en el único que me puede ofrecer un amor incondicional y eterno. Tim Keller dice, la Biblia dice que nuestro verdadero problema es que cada uno de nosotros está construyendo su identidad en algo más que Cristo. Y es cierto, y cosas buenas, como, digo, yo soy mamá y me encanta ser mamá, pero por muchos años mi identidad ahí estaba, en que soy mamá. Entonces, ¿qué pasa si mis hijos no se comportan como deben? Así les va, pero no porque me importen ellos, porque me importa mi imagen. Muchas veces, y creo que muchas nos podemos identificar las mamás, creía que por estar despierta a mis hijos no les iba a pasar nada. Mientras no llegaran, no, pues yo estoy despierta, hasta que un día Dios me ubicó, a ver, hijita, ¿quién los cuida? Tú no haces la diferencia, tú no eres el Espíritu Santo en la vida de tus hijos ni de tu esposo. Y ya me puedo dormir aunque no llegue, porque estoy descansando en quien puede. Y mi identidad no está en ellos, mi identidad está en Cristo. Cada una tenemos batallas diferentes con la identidad. Y yo las animo hoy a que se den un tiempo de ver en dónde está, porque no puedo decir, está en ser mamá, cada una es diferente. A lo mejor es en tu inteligencia, porque aparte traemos una historia familiar, ¿no? Hay familias donde lo importante era las calificaciones y lo más importante era que tuvieras buenas calificaciones. Hay familias donde era el deporte, hay familias donde es la iglesia, hay familias donde es el dinero, hay familias donde es las relaciones. Entonces, cada quien traemos arrastrando una historia de identidad falsa que tenemos que llevar delante de Dios y decir, Señor, arráncala y pon la tuya y pon la correcta. No necesitamos buscar aceptación allá afuera ni aquí dentro de la iglesia. Dice 1 Corintios 4, 3, 4. En cuanto a mí respecta, dice Pablo, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. A Pablo no le importaba lo que otros dijeran de él. ¿Por qué? Porque su seguridad no se basaba en su desempeño interno. Porque aparte se cambiaba, él mismo decía, hago lo que no quiero. Entonces a veces hacía bien las cosas y a veces no las hacía tan bien. Su seguridad descansaba en algo externo, en la obra perfecta de Cristo, que nunca cambia. Si has vivido con una identidad equivocada, y creo que todas lo hemos hecho, te animo a que busques en la palabra tu identidad correcta. Te animo a que tengas tiempos diarios con Dios, leyendo, escuchando. No nomás llegar con la lista de peticiones, que es lo que a veces hacemos en nuestro tiempo devocional, ¿verdad? Señor, adiós. No, escucha. ¿Y cómo escuchas? Aquí. Él nos habla a todas. Su espíritu es el mismo. Entonces, a todas nos habla. Que conozcas la verdad que nos hace libres. Porque aparte,
de que tu vida va a ser transformada, vas a poder llevar esa esperanza a otros. Segunda de Corintios 5, 16, 19 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por quién? ¿Por mí? No, por Cristo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, te desafío, hoy las desafío y me desafío a mí misma, a que cuando te mires al espejo, veas a Jesús. Cuando otras personas te miren, vean a Jesús. Porque la realidad es que cuando Dios te mira, Él ve a Jesús. Gracias.